vamos a comenzar entonces. Neurooncología. Este tema, como les digo, es un tema corto, solamente tienen que saber algunas cosas importantes para seguir esto de aquí de tumores del sistema nervioso central. Principalmente hay que distinguir tipos de tumores. Acá está, tipos de tumores. Van a haber tumores primarios y tumores secundarios. En el caso del tumor primario, acuérdense que se origina in situ, ya, dentro del sistema nervioso central. Y secundarios obedece a tumores metastásicos. Ustedes ya saben, ¿no? Los principales tumores metastásicos son en el sistema nervioso central, en el pulmón, en el hígado, ¿no? En el hueso, ¿no? Y uno de ellos justamente es el que llega al sistema nervioso central y cómo llega de forma metastásica, ¿ya? Por lo general es más en los adultos. Esto en las primarias, por lo general es más en niños, ¿ya? Tengan en cuenta eso, porque eso por lo general también preguntan, ¿ya? Entonces, sabemos los tumores intracraneales más frecuentes en el adulto son los metastásicos y justamente dentro de los tumores cerebrales primarios, ¿quiénes van a destacar? Van a destacar los gliomas, ¿ya? Los gliomas que vamos a ver después, cómo son, qué características tienen, porque no vamos a ver todos los tumores que están aquí que les he puesto, vamos a ver solamente algunos, ¿ya? Y bueno, y de ellos, de los gliomas que vamos a ver, que justamente aquí está, que es una de las malignas que vamos a ver, es el más letal. Vamos a ver sus características. ¿Y cuál es la forma del glioma que es la más letal? Es el glioma multiforme, ¿ya? Es el glioma multiforme, por si te lo preguntan. Glioma multiforme. Este glioma multiforme por lo general le da a los pacientes de más de 20 años, ya por si por ahí nada más te preguntan. Y bueno, después los tumores benignos, ¿quiénes van a ser? Los meningiomas que vamos a ver por ahí también en la clasificación y cómo es que se encuentran. Entonces, ya, recordando, un resumen, las neoplasias intracraneales son las más frecuentes después de la leucemia. Y bueno, de los procesos malignos tenemos que ver el glioma y dentro del glioma, ¿cuál es la forma? El glioma multiforme, ¿ya? Los procesos malignos más frecuentes en la edad también se dan en la edad infantil, pero acuérdense que en la etapa adulta, ¿cómo se dan? De forma metastásica, ¿ya? A ver, vamos a ver. Por lo general, aquí como menciona en la epidemiología, el 50% de los tumores cerebrales o intracraneales obedecen a ser metástasis cerebrales, pero el otro 36,5% es un meningioma. Y como yo les dije, ¿qué tipo de tumor es esto? Es un tumor benigno. Y el otro es el glioma, un 27%, ¿ya? Y vamos a ver también las características del glioma, que es distinto al glioblastoma, ¿ya? Tengan en cuenta eso porque a veces se pueden ver lesiones ocupantes de masa en el sistema nervioso central y unos, por ejemplo, de los más letales, el glioblastoma, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué pasa según la epidemiología? Dice que el padre con tumor primario, ¿qué va a pasar con el hijo? Va a tener un 70% de riesgo de tener un tumor también. ¿Y qué pasa si tienes un hermano con tumor del sistema nervioso central? También tienes el doble de riesgo de la población en comparación a la población que no tiene este factor de riesgo, ¿ya? Ténganlo en cuenta por si preguntan. En lo que es la clasificación, como les dije, vamos a ver algunos tumores, Vamos a ver algunos tumores y en este caso vamos a ver los tumores difusos astrocíticos oligodendrogliales, que justamente vamos a ver el astrocitoma difuso, el astrocitoma anaplásico no tanto, el glioblastoma que yo les estaba hablando, el oligodendroglioma también vamos a verlo. De esto, el otro tumor astrocítico también vamos a ver astrocitoma pilocítico. Y de los demás ya no vamos a hablar mucho. Estos los demás no tanto. Ya los linfomas tampoco no vamos a hablar, ni tampoco de esos. Pero de los más importantes que vamos a hablar son los que yo les mencionaba. El astrocitoma difuso, glioblastoma, oligodendroglioma, los astrocitoma pilocítico y todo ello, ¿ya? Pero vean aquí la clasificación, cómo lo clasifica la OMS, ¿ya? Son tumores difusos, astrocíticos, porque obviamente, ¿de dónde vienen? De las células astrocíticas y oligodendrogliales, ¿de dónde vienen? Del oligodendrocito. Acuérdense que es una célula la que comienza a generar la mutación, que tiene división celular de manera
no controlada, comienza a descontrolarse, no controla el P53, los que son los marcadores para poder controlar esta división celular no están controlados en esta parte de acá y justamente generan justamente estos tumores difusos astrocíticos, ¿ya? Otro tumor astrocítico que vamos a ver es este de aquí y los otros ependimarios que vienen propiamente de las células ependimarias, ¿ya? Listo. Y este cuadrito de acá, como ven aquí, es tumores según el grupo etario, ¿ya? Vamos a ver a quiénes le dan. Por ejemplo, miren, hay un astrocitoma que nosotros vamos a ver después, que es el astrocitoma pilocítico. Este de aquí, tenganlo en cuenta cuando les muestro la última diapositiva, van a ver que por lo general, ¿a quién le va a dar? A la edad de los niños, ya de 5 o 9 años. Ténganlo en cuenta. Si te mencionan astrocitoma pilocítico, niños, siempre piensa en niños, ¿ya? El tumor pituitario, eso le dan a los más jóvenes y los demás, que es el meningioma, vamos a ver que el meningioma va a darle en una etapa ya más adulta, ¿ya? Pero acuérdense, ¿ya? Lo más común en los niños es el astroma pilocítico y de los adultos es el meningioma. Y acuérdense que el meningioma es un tumor benigno, ¿ya? Ya, eso es lo principal que tienen que saber según este cuadrito de acá. Ya, vamos al siguiente. Ahora, miren, hay síndromes que también te dan predisposición a que tengas tumores, ¿ya? Ya hemos visto anteriormente en lo que es alteraciones justamente del sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan que hablábamos de las neurofibromatosis? ¿Se acuerdan que les decía, chicos, miren las manchas café con leche? Eso también. Ya bueno, miren, aquí también aparece este síndrome asociado que además que le da una alteración de las neuronas periféricas, también está asociado con ¿qué? Con una predisposición genética para el tumor del sistema nervioso central, ¿ya? Y justamente vamos a ver la neurofibromatosis tipo 1 y la tipo 2. De esas, las que más mencionan son las neurofibromatosis tipo 1 porque tiene una característica principal que es las manchas café con leche, ¿ya? Y estos que le dan neurofibromas y schwannomas. Esto principalmente por las células de Schwann, acuérdense, ¿ya? Que son las que producen el la mielina, ¿ya? Acuérdense, ¿ya? Si te dicen schwannomas es porque alteras el sistema nervioso, las células del sistema nervioso justamente que producen la mielina. Y si te dicen oligodendroglioma es porque justamente a quién están atacando al oligodendrocito, que es el que produce también las células mielina, la mielina, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el tumor asociado aquí al sistema nervioso central? Aquí es el astrocitoma, en este caso, que va a estar asociado. Y en el tipo 2 va a aparecer el ependimoma. ¿Ya? Vamos a ver la esclerosis tuberosa también, que justamente está asociado a tumores benignos y aquí está asociado también a astrocitomas, ¿ya? Y de estos, bueno, solamente te lo mencionan, pero de cuáles tienes que saber más, tienes que saber del síndrome de Li-Fraumeni y de los neurofibromatosis, principalmente. Los demás, bueno, lo que te podría llamar la atención es acá el síndrome de Lynch, que está asociado a cáncer gastrointestinal, pero de ahí no más. O sea, nada más esta de acá este de aquí y los neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2 porque son característicos. Además que están asociados también a alteraciones dérmicas, ¿no? Como son las manchas café con leche. Ya, a ver, ya. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Miren, hay factores de riesgo importantes, como por ejemplo los factores ambientales, los síndromes que ya hemos visto, síndromes neurocutáneos hereditarios, que justamente son las neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2 que hemos visto ahorita nada más. ¿Ya? Los síndromes neoplásicos hereditarios también, por eso te mencioné la epidemiología. Si tienes un papá con tumor cerebral, tienes un 70% de riesgo de ¿qué? De sufrir justamente un tumor. Y si tienes un hermano, el doble, ¿no? Como les mencionaba, el doble de riesgo de tener el tumor, ¿ya? Hay factores ambientales también que obviamente intervienen, como son las radiaciones ionizantes, la inmunosupresión, infección por infecciones virales,
ya los campos electromagnéticos y ello, y la edad del padre, fumar pasivamente, bueno, y el uso de pesticidas. Pero esto tienes que tenerlo en cuenta, ¿ya? Principalmente los síndromes neurocutáneos y los síndromes neoplásicos hereditarios, ¿ya? Bueno, ahora la clínica. Como les decía, esto es muy parecido a lo que le hablaba de epilepsia. ¿Se acuerdan que les decía, chicos, se acuerdan de epilepsia? Miren, según la sintomatología te va a dar dependiendo en dónde se localice la zona epileptogénica. Pero en este caso vamos a ver en dónde se encuentra la zona alterada, donde comienza a generarse esa alteración de las células en el cual comienza a tener una mitosis descontrolada y una alteración justamente en al nivel del ADN, ¿no? Entonces, a ese nivel donde se da justamente esta zona de alteración es donde vamos a ver dónde crece el tumor, ¿no? Si crece en el lóbulo frontal, ya les decía, chicos, acuérdense del lóbulo frontal, ¿cuáles son sus funciones? Personalidad, organización, toma de decisiones, algunos movimientos voluntarios, tiene el área también, el área de Broca, que sirve para la articulación, y la zona parietal tiene el área de Wernicke, que sirve para poder entender lo que te dicen, el lóbulo temporal donde te localiza en tiempo-espacio, el lóbulo occipital lo que tiene que ver la visión. Entonces, obviamente, si ellos cumplen esa función, al verse alterado eso o al crecer un tumor en esa parte, justamente va a ocasionar una alteración a ese nivel. En el caso del lóbulo frontal vamos a ver cambios de personalidad, alteraciones en la marcha, afasia, ¿ves lo que le decían el lóbulo de Broca? Afasia motora, que ya hemos visto anteriormente en la clase anterior, em, que hablé sobre eso, ¿no? Entonces, afasia motora, debilidad. En el lóbulo parietal, afasia sensitiva, alteraciones sensitivas, porque acuérdense que el lóbulo parietal no solamente tiene el área de Wernicke, no solamente también te localiza en tiempo y espacio con el lóbulo temporal también, sino que también tiene que ver con las funciones de qué, son funciones sensitivas, ¿no? En el lóbulo temporal de la misma manera, también tiene lo que es de funciones de memoria y justamente si se genera esa alteración, te va a dar toda esa sintomatología. Entonces, apréndanse bien lo que es las funciones de cada lóbulo y con eso ustedes pueden inducir qué tipos de cambio va a haber a ese nivel, ¿ya? Igual en el tálamo también, el cerebelo y en el tallo cerebral. Acuérdense que el cerebelo es que coordina lo que es bueno, la coordinación de la forma de caminar y justamente su alteración, ¿cuál es la ataxia, no? Dismetría, incoordinación, nistagmus, que también tiene que ver con el movimiento de la vista. Bueno, todavía no hemos visto vértigo, ¿ya? Pero el nistagmus es cuando en determinada posición el paciente comienza a mover los ojos, ya sea de manera horizontal o de manera vertical o de manera lateral, ¿ya? Comienzan a moverlas dependiendo de eso. ¿Por qué? Porque hay nistagmus en este caso es por una patología del sistema nervioso central, pero hay otra patología que es patología extra, o sea, fuera del sistema nervioso central y tiene que ver con el sistema del oído, ¿no? Del laberíntico y cómo es que la alteración de los canalículos que se encuentran ahí puede generar también un nixtamus, ¿ya? Entonces, en este caso, el nixtamus obedece principalmente, netamente, a esta patología, una patología del sistema nervioso central. Y bueno, el tallo cerebral. Entonces, acuérdense, la clínica obedece en dónde se encuentra el tumor, ¿ya? Y a ver, vamos a ver esto de aquí. Ahora, además de esta sintomatología que yo les decía, hay otra sintomatología que te puede hacer sospechar. Miren, está asociado a qué cosa? A cefalea. Yo te voy a decir ahorita las principales sintomatologías que pueden hacer, que te pueden alterar. Por ejemplo, mira, si tú piensas que se presenta un tumor del lóbulo frontal, vamos a ver toda la sintomatología que te acabo de mencionar, cambios de personalidad, no puede articular las palabras que genera una afasia en este paciente, pero además de ello va a tener síntomas generales. Lo otro que te expliqué son síntomas más específicos de dónde se encuentra el tumor, pero en este caso son síntomas más generales, en este caso la cefalea. La cefalea es el síntoma principal que se encuentra asociado. En este caso, la cefalea es el signo más frecuente de presentación
¿Y cuál es su característica, por ejemplo, de las demás? La característica de la cefalea, pues si puedes anótalo, ¿ya? La característica más principal es que es más intensa por la mañana, incluso puede despertar al paciente y eso se asocia a qué cosa? A síntomas como focalidad neurológica que ya te explicaba anteriormente, que son los síntomas de focalidad, ¿ya? Que indica qué cosa? Lesión en el sistema nervioso central. Entonces, cuando el paciente el tumor comienza a crecer, crecer, crecer y comienza a generar como efecto de masa y comienza ya a alterar las funciones netamente de cada lóbulo y comienza a crecer de manera desmesurada, vamos a presentar la cefalea. Y la cefalea, cuando está asociada a focalidad neurológica, ¿qué te indica? Te indica propiamente una lesión en el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, eso ten en cuenta. Lo otro, como te decía, la focalidad. La focalidad neurológica justamente donde se encuentra te puede indicar la localización del tipo de tumor. Y el otro son las crisis epilépticas, que ya te mencionaba. Las crisis epilépticas o crisis convulsivas, también, si vamos a ver alguna patología que genera efecto de masa de manera desmesurada, que incluso pueda, pueda generar que la línea media se mueva de un lado a otro, o sea, que ya no esté en el centro, sino que mueva la línea media, esto te puede generar crisis epilépticas, como por ejemplo, ¿quiénes te causa, quiénes, o sea, qué tumores te causa crisis convulsivas? Por ejemplo, el oligodendroglioma, el gangliositoma y algunos tumores que generan metástasis, ¿ya? Anoten eso. Crisis convulsiva, ¿cuál de los tumores te causa? Te causa el oligodendroglioma, el gangliositoma y los que causan metástasis, ¿ya? Porque puede ser pregunta de examen eso, ¿ya? Y lo otro también son los cambios cognitivos propiamente que se genera en el paciente, además de las alteraciones de memoria, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si, bueno, los demás están asociados a donde se encuentre el tumor? Por ejemplo, déficit motor, alteraciones del lenguaje, ya sabemos dónde se encuentra eso, en el lóbulo frontal, cambios de personalidad también, alteraciones visuales, ¿dónde se encontraría? En el lóbulo occipital, ¿no? Alteraciones en el lado despierto, probablemente en el estado parieto temporal por ahí, ¿ya? Entonces, ahora, hay otra sintomatología que también está asociada a ella, que es la hidrocefalia, ¿ya? Eso se da principalmente en en los tumores que están asociados, como por ejemplo el meduloblastoma, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? Que el meduloblastoma genera justamente crecimiento a este nivel de la médula y genera una obstrucción, y eso va a generar en el paciente que produzca hidrocefalia, ¿ya? Y obstruye justamente la circulación del líquido cefalorraquídeo y justamente el paciente con que debuta con hidrocefalia, ¿ya? Ah, ya, miren, aquí les explicaba. Hay incluso estas tumores que generan efecto de masa te pueden generar hipertensión endocranial, porque acuérdate, nuestro cerebro tiene un determinado espacio, entonces si comienza a crecer un tumor y genera efecto de masa, desvía la línea media, comienza a generar focalidad en el paciente, lo que te está indicando que ya hay una lesión netamente en el sistema nervioso central que va a generar hipertensión endocranial. Y ahora imagínense si eso genera una desviación de la línea media y además genera que se obstruya con ello los ventrículos, que va a generar hipertensión endocranial. ¿Por qué? Porque se va a obstruir la salida de líquido cefalorraquídeo y esto va a comenzar a crecer, va a obstruirse más y crece, crece, crece. Entonces, ¿qué genera? Genera hipertensión endocranial, ¿ya? Y además de hidrocefalia obstructiva. Ah, y los otros que ya te explicaba, la cefalea, que es más frecuente por la mañana y que incluso despierta al paciente, ya es una sintomatología, además que te está indicando ya lesión del sistema nervioso central. Náuseas y vómitos, ataxia principalmente si la lesión se encuentra en el cerebelo, alteración de las conciencias, que generalmente está asociado a qué cosa, focalidad, ¿no? Y bueno, la herniación transtentorial. Lo otro son alteraciones endocrinas propiamente, como por ejemplo las alteraciones en la temperatura, una pubertad precoz, retrasada. ¿Y a quién está más asociado esto? ¿Te acuerdas que te decía? El astrocitoma pilocítico, ¿no? El que está asociado generalmente en la niñez, que va, comienza el paciente a tener eso, no se le trata, sigue, 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 y al final el niño no crece. ¿Por qué? Porque generalmente tenía un astrocitoma pilocítico, ¿no? Lo otro, como te dije, la cefalea, la focalidad neurológica y la hidrocefalia que generan en el paciente, justamente que te dice, ¿no?
además de estos síntomas y que presente estos de aquí, que son los tres principales, de estos de aquí que te he mencionado, cefalea, focalidad neurológica y cefalia, te está indicando que el paciente ya está teniendo una lesión en el sistema nervioso central y que tiene una alteración que está generando de repente un efecto de masa en el paciente, ¿ya? Ya, listo. Ya, miren, ya pasamos, ya nos faltan 2 diapositivas y terminamos. Ya, miren, el diagnóstico, miren, vamos a ver el diagnóstico. El diagnóstico principalmente es la historia clínica, ¿no? Principalmente preguntarle, ¿no? Al paciente, de repente, primero pregúntale los antecedentes, ¿no? ¿Tienes algún familiar que tiene un tumor en el sistema nervioso central? Y te vas a decir que sí, ¿no? Ya, ahí por ahí ya vas encaminando tu historia clínica, tu anamnesis, ¿no? Ahí el diagnóstico. Y en las imágenes, pedirle, ¿no? Una tomografía, una resonancia magnética en el caso de que tú sospeches, bueno, resonancia magnética principalmente en los adultos. PEC y SPEC, aquí le voy a decir a los que tienen un tumor en otro lado, por ejemplo, un paciente que tiene, no sé, un cáncer de pulmón, ya, bueno, está haciendo metástasis, ya, yo quiero saber si ha hecho metástasis al cerebro, yo le pido un PEC o SPEC. Acuérdense que estos son, el PEC generalmente es por el consumo de glucosa, ¿no? Y si ven mayor consumo de glucosa en el sistema nervioso central, es porque ya el paciente ha hecho metástasis, ¿no? Ese es el PEC, el que mide el consumo de glucosa y con eso tú puedes, con un marcador puedes medir dónde hay sitios de mayor consumo de glucosa y bueno, uno de ellos, el que tiene mayor consumo de glucosa, son los tumores, porque acuérdate que ellos hacen neovascularización y al hacer neovascularización, obviamente, ¿qué más consumen? Glucosa, ¿no? Porque están creciendo y aparte que están en constante crecimiento, ¿no? Por una división celular descontrolada, ¿ya? Ahí tú más o menos lo induces eso. Lo otro es el estudio de líquido cefalorraquídeo para descartar de repente es una meningitis, porque acuérdate, te genera efecto de masa, convulsiones, de repente tiene el paciente, no sabía si tenía neurocisticercosis, que también te genera convulsiones, ¿te acuerdas? Que hemos visto las diferentes patologías virales que también generan convulsiones y también de tipo parasitaria que hemos visto también anteriormente, ¿ya? Y una biopsia pedir. El tratamiento, bueno, el tratamiento va a ser sintomatológico. ¿Qué significa? Ver el correcto funcionamiento neurológico y principalmente evitar los efectos adversos, pero dependiendo de la sintomatología, ¿no? Si tiene el paciente una cefalea, bueno, de repente tiene una cefalea por hidrocefalia, entonces, ¿qué haces? Haces una derivación ventroperitoneal, donde sacas justamente este líquido cefalorraquídeo obstruido, ¿no? O de repente le das manitol para poder disminuir el aumento de este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ya. Como te dije, el tratamiento es sintomático, ¿ya? Ya, listo. Miren, aquí en esta de acá, en este codito de acá, dice el tratamiento de los tumores primarios. Justamente, ¿cuál es el tratamiento? Cirugía más, más radioterapia, ¿ya? Entonces se le da, en este caso, el astrocitoma, se le da cirugía, corte más radioterapia, pero en algunos casos, además de la radioterapia, se le va a dar quimioterapia, ¿ya? Quimioterapia, ¿qué es esto? Quimioterapia, ¿ya? Entonces, ten en cuenta eso. Sí. Esto no te lo van a preguntar mucho, pero para que lo tengas en cuenta, ¿ya? De lo que sí te van a preguntar es esto, lo que está acá. Eso te van a preguntar, ¿ya? El pronóstico. ¿De qué depende el buen pronóstico y de qué depende el mal pronóstico? Obviamente, un buen pronóstico es que tenga ausencia de necrosis el paciente. Y además que, bueno, tenga hipermetilación de este gen, principalmente. Ya eso te va a decir que se puede controlar con un tratamiento que puede ser un DAP, por ejemplo. Bueno, con un antineoplásico, ¿ya? Que la edad aparezca más en jóvenes y además que la extensión del tumor no esté en lugares que no se puedan acceder, ¿ya? Y el otro, la localización, que tenga una cercanía del tumor al tallo, tumores frontales. ¿Por qué? Porque son lugares donde más fácil es el acceso, ¿ya? Entonces acuérdate, ausencia de necrosis, hipermetilación de este gen, más principalmente en jóvenes y que tenga lugar que sea más accesible en el caso se quiera dar un tratamiento quirúrgico, ¿ya?
Ya, ya. Entonces vamos a ver y el último, el mal pronóstico, que el paciente tenga recurrencias y que tenga metástasis. En el caso de que tú sospeches una metástasis, bueno, entonces le pides un PEC, ¿no? Un PET-CT y le dices, vamos a medir si tienes, para saber si tienes una metástasis y le sale positivo, bueno, entonces es una metástasis, ¿no? Entonces, ¿qué es un mal pronóstico? ¿Ya? Lo otro es el glioma. Vamos a hablar del glioma. Bueno. Este glioma, miren, Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. El glioma, después vamos a ver el glioblastoma, el oligodendroglioma y el otro, el astrocitoma, que te decía, que el astrocitoma, que este es el que aparece más en niños, ¿ya? De estos son los que han preguntado un montón de estas preguntas de acá, mira. El glioma es un tumor primario, acuérdate, nace in situ. Aquí voy a marcar ya. El glioma es un tumor primario, nace in situ y principalmente, ¿qué es? Pertenece al 80% de los tumores del sistema nervioso central, ¿ya? ¿A quiénes tiene? O sea, ¿cómo se subdivide? Se subdivide como astrocitoma pilocítico, que es el que le da más a los niños, acuérdate, astrocitoma difuso, astrocitoma anaplásico y el glioblastoma, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, este glioma justamente derivan de dónde? Derivan de las células gliales, acuérdate de las células gliales, ¿ya? Y bueno, como te dije, son los más predominantes, incluso te dice que el 27%. Y bueno, hay tumores astrocitomas más agresivos, que muy agresivos, que ya hemos estado hablando, que es este de acá, el glioblastoma. Pero tiene su apellido también, que se llama glioblastoma multiforme, ¿ya? Acuérdate esto de aquí. Em, bueno, y de esto vamos a hablar los astrocitomas que ves, que es principalmente lo que subdividen, ¿no? Bueno, los astrocitomas en este caso, ah, te lo voy a mencionar nomás, ¿ya? El astrocitoma, bueno, el astrocitoma deriva de los astrocitos, ¿ya? Te lo voy a anotar por aquí, ¿no? ¿El astrocitoma de qué deriva? Aquí, ¿no? El astrocitoma deriva de los astrocitos, ¿ya? Bueno, este de aquí son justamente los tumores más numerosos. Porque te acuerdas que te decía, el glioma es el tumor más numeroso. Ya, sí, el glioma es el tumor más numeroso, pero ¿por qué? Porque tenía los astrocitomas, ¿ya? Y justamente son neoplasias que van a expresar una proteína gliofibrilar ácida, que, bueno, que se le llama como GFAP, ¿ya? Ahora, de ellos vamos a hablar del astrocitoma difuso, este de acá, el astrocitoma difuso. Ese astrocitoma difuso, vamos a ver que pertenece a dónde. Pertenece a la categoría que es un infiltrante de tipo local, ¿ya? Y tiene, a ver, vamos acá, voy a anotarle, ¿ya? Em, es un infiltrante local, como te decía. ¿Qué más? Y además que tiene dispersión hacia lugares lejanos, ya se dispersa hacia lugares lejanos, ¿ya? Además tiene, ¿y cuál es la característica además que tiene? Que es justamente, perdón, es el astrocitoma, que es que puede convertirse a maligno, ¿ya? Se puede malignizar como el glioblastoma multiforme. Este de aquí también se puede malignizar, ¿ya? Pero bueno, mientras se controle, no maligniza. Ahora, hay tipos de astrocitomas o de astrocitos. En este caso van a ser los astrocitomas de bajo grado. Ah, ya me acordé porque dejé este de aquí en blanco. ¿Ya? Vamos a ver los astrocitos o los astrocitomas de bajo grado. Estos de acá principalmente corresponden a los tumores de grado 2 porque vamos a ver que van a haber tumores de grado 1, tumores de grado 3, pero este de aquí es el tumor de grado 2, ¿ya? De dentro de los astrocitomas, ¿ya? Tumor de grado 2. Y bueno, son tumores que principalmente en dónde se dan en niños, se dan en jóvenes. Y bueno, estos principalmente tienen su característica que no captan contraste, ¿ya? Así se llama, no captan contraste, ¿ya? Y bueno, como no captan contraste y le dan niños y jóvenes, estos tienden a tener recurrencias. Les da recurrencias por lo general a los pacientes. Por eso siempre vigilar, pedirle marcadores tumorales. En el caso que sospechemos una metástasis, pedirle al paciente un PEC
un PET-CT para poder ver si se, se metastizó, ¿ya? El otro astrocitoma que pertenece también a este es el astrocitoma anaplásico, ¿ya? Astrocitoma anaplásico. Y bueno, este es del grado, ¿qué tipo? Del tipo 3. Tumor de tipo 3, ¿ya? Este tumor principalmente le da a los pacientes más adultos, ya no a niños y jóvenes, no, ya le da a los adultos, pues es distinto, ¿ya? Por lo general, también más o menos los 40 años. Y esto también tiene la característica principal a este, que no capta contraste, ya no capta contraste. Justamente su tratamiento consiste principalmente en cirugía, como lo hemos visto en el anterior, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Es igual a este de aquí también. Este de aquí también tiene su tratamiento, consiste en cirugía, radioterapia y quimioterapia. También es casi lo mismo, ¿ya? Pero en este caso, la quimioterapia solamente se reserva en el caso de que haya recurrencias, ¿ya? En el caso del asostoma eh, de bajo grado a comparación del anaplásico de tipo 3. Y el otro es el glioblastoma multiforme, que hemos visto que te dije que es el más letal. ¿Y este es de qué tipo de grado es? Es de tipo 4, ¿ya? Bueno, ese es el tumor más frecuente en donde en los adultos, acuérdate, ¿ya? Más frecuente en los adultos. Y bueno, ¿cómo lo caracterizo yo? Es porque cuando veamos en la biopsia o cuando se le tome muestra a este paciente, vamos a ver que presenta un realce en anillo, ¿ya? Realce en anillo. Principalmente cuando se le da, cuando se le capta con, o bueno, que se le da contraste. Acuérdate, mira, a comparación de los demás, este sí capta contraste. En los dos de arriba, que son de bajo grado, bueno, bajo grado y mediano grado, el anaplásico, estos no captan contraste, ¿ya? A diferencia del glioblastoma multiforme. Y bueno, hay otro de primer grado que es el astrocitoma pilocítico, el osteocitoma pilocítico, que es de grado 1, ¿ya? Este de aquí es una neoplasia, acuérdate, otra vez, ¿en quiénes es más frecuente? En los niños, ¿ya? Por lo general, lo característico, así como te decía que acá hay un realce en anillo, lo que vamos a ver aquí son las fibras de Rosenthal, ¿ya? Las fibras de Rosenthal que vamos a ver, que justamente es una característica principal de pilocítico. ¿Y en dónde se encuentra? Vamos a ver que se va a encontrar en el hemisferio de tipo cerebeloso, ¿ya? Ya, listo. Entonces, principalmente esos son los tipos de astrocitomas dentro de los gliomas. ¿Y cuáles son las clínicas? Acuérdate que te explicaba otra vez, cefalea, que inclusive el paciente lo levanta por la noche, no lo deja dormir, cambios en la visión y vómitos. Y en el caso de avanzado, ya bueno, ya creció y está generando efecto de masa, ha migrado. ¿Y cuál es otro? Cambios de personalidad, crisis convulsiva, déficit focal, ¿ya? Em, ya, ¿qué más? Ya, el diagnóstico, ¿cómo lo solicito con resonancia magnética? En este caso, bueno, como se está midiendo lo que es sus alteraciones, justamente vamos a encontrar que tiene picos altos de colina y N-acetilaspartato. Principalmente, ¿por qué? Porque están midiendo la actividad de ese tumor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la otra, lo que te hace el diagnóstico? Justamente es la biopsia estereotáxica, que es justamente el gol estándar para poder tú definir que se trata de qué, de un glioma, ¿ya? El tratamiento principalmente, como te digo, cirugía, la extirpación más radioterapia y quimioterapia, pero depende también del paciente, ¿no? El pronóstico para vivir generalmente es de 7 a 10 años y también depende, ¿no? De qué le dio, de repente le dio un astrocitoma que hemos visto de bajo grado, como por ejemplo el pilocítico o el astrocitoma de tipo 2, pero si ya le dan un astrocitoma de tipo 3 o 4, y ya bueno, eso es un paciente ya de alto riesgo, ¿ya? Lo otro es el glioblastoma que te estaba aquí hablando. El glioblastoma pertenece dentro de los gliomas y bueno, de este de aquí es el más letal. Por eso lo saqué, ¿ya? Porque teníamos que hablar de ese. Es el más letal y
acá pertenece a los astrocitomas poco diferenciados, ¿ya? Poco diferenciado. Por lo general tiene predilección de crecer en los lóbulos frontales, ¿ya? La patología principalmente obedece a una proliferación de tipo vascular, genera atipia nuclear, acuérdate, una actividad mitótica descontrolada, el paciente comienza a multiplicarse, 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 y bueno, eso genera acumulación de tejido y al final va a generar una alteración, ¿ya? Ya, ahora, ¿cuál es su característica de este glioblastoma? El glioblastoma, como te dije, es la más letal y por lo general a quienes ataca a los adultos, ¿ya? Es el más frecuente de las metástasis, justamente haces metástasis, lo vas a encontrar principalmente en los pacientes que hacen metástasis. Y bueno, vamos a ver dentro de ellas el glioblastoma multiforme, por aquí lo voy a anotar, ¿ya? El multiforme. El multiforme, como ya saben, suele ser único. Generalmente, ¿qué tiene? Tiene captación en anillo. Ya. Y bueno, principalmente el tratamiento de estos astrocitomas difusos de alto grado, que viene a ser el astrocitoma anaplásico, que es el tipo 3, y el glioblastoma multiforme, que es el tipo 4, por lo general ya es su tratamiento solamente es paliativo, ¿ya? Paliativo. Por lo general ya no va a desaparecer. Y bueno, ya, ya terminé con este. Ahora miren, aquí en este cuadrito que te he puesto acá, aquí, es importante porque, miren, hay tumores y que tienen su propia característica. En este caso que te explicaba, el astrocitoma pilocítico en el anterior diapositiva tiene las fibras de Rosenthal, que ahorita lo vamos a ver. El oligodendroglioma tiene las células en células de huevo frito y los tumores embrionarios tienen esto de acá. ¿Qué es lo más importante que tienes que saber de aquí? Son las fibras de Rosenthal, las células de huevo frito, y nada más. Lo demás no es tan importante, pero estos de aquí sí te tienes que saber los dos primeros, al menos, o hasta el tercero, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cuál es el otro tumor que también se da? Es el oligodendroglioma. Este oligodendroglioma representa más o menos el 10% de todas las gliomas. Y mira, como te dije, es el más epileptogénico, ¿ya? Este de acá, el oligodendroglioma, es el más epileptogénico. Y vamos a ver que por lo general le da solamente el 10% de todos los gliomas, de todos los pacientes, ¿ya? Ya, vamos a ver ahora cuál es su característica principalmente. Miren, así como hemos visto el glioblastoma, lo anterior, el oligodendroglioma, como dice acá, tiene su característica que son las células en huevo frito. Ténganlo en cuenta, ya porque se pueden preguntar acá. Su principalmente característica son células en huevo frito. ¿Ya? Vamos a ver que principalmente como es maligno, tiene lento crecimiento, tiene un crecimiento de la sustancia blanca en hemisferios. Bueno, principalmente va a ser predominantemente en los lóbulos frontales, acuérdense. Y obviamente si crece en los lóbulos frontales, ¿qué característica va a tener? Cefalea, además de ello, vómitos, náuseas, ¿qué más? Cambio de personalidad y todo ello, ¿ya? Listo. Acuérdate también que es la característica principal, que es el más epileptogénico, ¿ya? Em, Ahora, ¿cuál es el tratamiento de elección que se da? O bueno, la clínica en este caso van a ser crisis convulsivas focales, cefalea ocasional. Y bueno, el diagnóstico principalmente con una resonancia magnética que vas a ver calcificaciones. En este caso es este de aquí, ¿no? ¿Ya? Ahora, si este generaría efecto de masa, ya tú verías qué alteraciones tiene el paciente, ¿ya? Bueno, en el tratamiento vamos a ver que el tratamiento va a ser una resección, o sea, quirúrgico, después radioterapia, para poder disminuir las incidencias. Y bueno, vamos a ver que en este caso de los oligodendrogliomas anaplásicos puede estar asociado a radioterapia, ¿ya? Ya. Acuérdate de esto, mira, acuérdate de eso que estoy diciendo, de este cuadrito de acá que tiene las principales características, ¿ya? Ya sea de alto pilocítico, oligodendroglioma. Y por último, esta es la última diapositiva, ya. Ya, el meningioma.
El meningioma vamos a ver que es, sigue en frecuencia a los gliomas, es el segundo más frecuente. Y bueno, vamos a ver que dentro de los tumores intracraneales primarios, en el adulto es el principal, ¿ya? Em, Además que menciona también que es el más frecuente en los tumores intracraneales. Y bueno, ¿a quiénes va a afectar principalmente? Va a afectar principalmente a las mujeres, acá, a las mujeres, ¿ya? Ya. Ahora, pueden estar asociados, ¿qué cosa? A neurofibromatosis, pero ¿a quién van a estar asociados más? Al neurofibromatosis de tipo 2, acuérdense, ¿ya? Y principalmente, ¿dónde aparece? Aparece en la infancia. Ahora, en lo que es la anatomía patológica, vamos a ver que su etiología donde crece en células aracnoides, ¿ya? Van a crecer en el lectomeninges, justamente, ¿ya? En las células aracnoides que van a pertenecer a dónde? Al lectomeninge, ¿ya? Vamos a ver también que son bien encapsulados y aparecen de 20 a 60 años, esto de acá, ¿ya? Por lo general, el meningioma, como te explicaba en la primera diapositiva, es benigno, a diferencia del oligodendroglioma, por ejemplo, ¿ya? Este es benigno, crece lento, tiene la convexidad, que es lo que genera el paciente, esa característica del paciente. Y bueno, el diagnóstico principalmente es ver la radiografía de cráneo, ver las estructuras óseas, pedir un ataque con o sin contraste en el caso se descarte otro tipo de alteraciones como ACV. En la cirugía, bueno, se hace una localización cortical y en el caso de que el paciente se encuentre, o sea, el tumor se encuentre en la localización de tipo cortical y en la voz del cerebro, ahí que se va a proceder a hacer la resección total. Si en caso se encuentra en la base del cráneo, aquí, bueno, la radioterapia no va a ser posible en la base del cráneo y lo que va a generar es más alteraciones, ¿ya? Ya. Ahora, tiene una característica este meningioma que aquí van a aparecer qué cosa, los cuerpos de Samoma, ¿ya? Te pueden decir, tumor que tiene cuerpos de Samoma. Bueno, aquí está el meningioma, ¿ya? Que es un hallazgo principalmente característico de este de acá, ¿ya? Ya, listo. Ahora el ependimoma. En este caso el ependimoma, como te explicaba anteriormente, es benigno, ¿ya? Es benigno. Em, Principalmente no está localizado en el donde, en el hemisferio cerebral o en el piso del cuarto ventrículo. Por eso es que vamos a ver algunas alteraciones, ¿ya? Y bueno, justamente como se localiza en el piso del cuarto ventrículo, ¿qué va a generar? Va a generar hidrocefalia en el paciente, ¿ya? Aquí, mira, aquí está. Va a generar hidrocefalia en el paciente. Y bueno, esto puede generar principalmente a niños, en donde se localiza también a nivel espinal y justamente va a generar un peor pronóstico, ¿ya? En el caso de que se localice en el filum terminale, que es justamente de la médula, el filum terminale, vamos a ver que va a haber un subtipo de ependimoma, lo que va a generar el subtipo de qué tipo, de la variante maxi mixopapilar, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cuál es la característica del ependimoma? La característica, así como el cuerpo de Samoma en el meningioma, aquí vamos a ver la característica que es la formación en roseta, ¿ya? En roseta. Eso es lo que genera en este paciente. Justamente, si encuentras la formación en roseta, ya no le des más vueltas, es un ependimoma, ¿ya? Y el tratamiento, bueno, el tratamiento principalmente es cirugía asociada a radioterapia, que incluso pueden presentar siembras a través del líquido cefalorraquídeo, y justamente en ese caso ya se puede hacer radioterapia, ¿ya? Y por último, el astrocitoma quístico, que es muy común en niños, ya acuérdate, muy, muy común en niños. Por lo general es más frecuente en la infancia, en el cerebelo, ¿ya? No se localiza principalmente en el cerebelo. Y bueno, en la radiografía vamos a ver que es una imagen quística bien delimitada y como nódulo mural. Acuérdense que eso de aquí es donde se encuentra principalmente en niños, se da principalmente en la infancia y en donde se localiza en el cerebelo, ¿ya? Ya.
Bueno, chicos, eso es todo con el... Traté de ser lo más concisa posible para que ustedes solamente se llevaran el resumen, pero de esto, acuérdate lo que te he explicado, ¿ya? La sintomatología, los tipos de tumores, ya sea primario o secundario, que te pueden preguntar. ¿Cuál es la sintomatología general más importante? Yo te decía que son la cefalea, las crisis convulsivas y sintomatología de hipertensión intracraneal, ¿ya? Hipertensión intracraneal, además de hidrocefalia, ¿ya? Lo otro que te decía, ¿cuál es el tipo de diagnóstico o de qué se define el buen pronóstico o mal pronóstico? ¿Qué es tipo es un glioma? ¿Qué es un glioma y cuáles son? Y dentro del glioma está el glioblastoma multiforme, que es, bueno, que es el más letal y bueno, y está acompañado de sintomatología. Y acá te respondí cuáles son los tipos de astrocitomas de tipo incluso de bajo grado, muy bajo grado del tipo 1 hasta el de alto grado, que es el más letal, que es el glioblastoma multiforme. Y de esto vamos a ver el glioblastoma, el oligodendroglioma, y bueno, aquí te he puesto justamente en ese cuadrito que tienes que aprenderte, que te pueden tomar en tu examen, es este cuadrito de acá que te va a decir las características de cada tumor en el sistema nervioso central. Y por último, el meningioma, que te decía que es el más, bueno, benigno hasta ahora. eh, y bueno, es asociado incluso a unas pacientes de 36,5%. ¿Ya? Acuérdate que cuál es su característica de los cuerpos de mama, a diferencia del ependimoma, que tiene formación roseta, que eh, esa es su característica. Y el astrocitoma pilocítico que generalmente le da a quienes, a los niños, ¿no? Aparece en la infancia y bueno, vamos a ver que está delimitado por un nódulo mural, ¿ya?